En el sector se les denomina utensilios de plástico de un solo uso. Pero no son más que utensilios de plástico de usar y tirar. Vasos y cubiertos de muchos colores y estilos. Son una opción ecológica para las fiestas. Incluso se hacen copas de champán. Las fábricas producen cubiertos inyectando plástico en moldes. No obstante, usan termomodelados distintos para fabricar vasos, platos y cuencos. En primer lugar, un sistema automático carga bolitas de poliestireno en una máquina denominada extrusora. Esta máquina calienta las bolitas hasta fundirlas y le da forma al plástico líquido con un molde, creando láminas de 2 milímetros de grosor. La fábrica emplea moldes para darles forma de vasos de plástico. Primero, se pasan por un horno de 3 metros de largo que calienta el plástico hasta hacerlo maleable. Se introducen en una máquina de termomodelado que empuja y succiona las láminas simultáneamente hacia el molde, formando filas de vasos. Todo el proceso dura solo 3 segundos. Los vasos van a una máquina que corta las láminas con un molde. Esta tritura los restos de plástico y los funde para hacer láminas nuevas. Así no se desperdicia material. Esta máquina inserta los vasos en otra, que los amontona y los deposita en una cinta transportadora. La cinta los traslada a una máquina bordeadora, que calienta los vasos lo suficiente para hacerlos maleables. Luego, como vemos a cámara lenta, dobla el borde dándole forma redondeada. Esta fábrica produce cubertería con bolitas de poliestireno, así como de polipropileno, que es un plástico más ligero, flexible y barato. Los moldes de cubertería tienen 2 mitades. Podemos ver la diferencia en estos moldes. La cavidad de una mitad mira hacia arriba. Es la parte superior del tenedor. La cavidad de la otra mitad mira hacia abajo. Es la parte inferior. Una inyectora de plástico funde las bolitas e inyecta el plástico líquido en el molde. El sistema de refrigeración solidifica el cuerpo en 10 segundos. Las piezas de cubertería caen sobre una cinta transportadora que las lleva a la máquina de envasar. Ciertos clientes, como los locales de comida rápida, reciben el proceso.